salue tout le monde, que la paix de Dieu soit sur vous et votre famille. Et nous avons déjà prié le Seigneur pour qu'il soit ainsi. Je suis Jétro Clément, votre professeur de français. Bienvenue à tous nos étudiants de 3e secondaire et bien sûr à tous ceux qui sont branchés. Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler des activités que nous allons réaliser très prochainement. Saludos cordiales a todos nuestros estimados estudiantes de tercero de secundaria. Y claro, los padres que están acompañando a estos estudiantes en este proceso y todos los que nos están sintonizando a través de los diferentes medios y donde quiera que se encuentran. Que la paz de Dios sea sobre usted y su familia. Ya hemos orado para que así sea. Hoy vamos a aprender a hablar de actividades que vamos a realizar en un futuro pronto, no muy lejano, ¿no? Bonjour, Newon. Salut, professeur Clément. Ça va? Je vais très bien. Et vous? Grâce à l'Éternel, Saúl, très bien, Newon. Gracias al Eterno, todo anda bien. Y ahora, permíteme decirte, el lavado regular de las manos, el uso de mascarillas, una rutina a favor de nuestra salud. Y ahora que estamos llegando a la presencialidad con alternancia, no es momento para bajar la guardia. Al contrario, tenemos que reforzar esos protocolos vigentes para frenar la propagación del virus COVID-19. Veamos este mensaje relativo. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. ¿Has visto y entendido el mensaje? Lávate las manos. Antérieurement, nous avons appris à parler des activités ménagères, comment planifier un voyage et les documents nécessaires ou obligatoires pour visiter un pays étranger, entre autres choses. Professeur Clément, también hicimos un repaso del verbo aller o present simple. Très bien, Newon. ¿Podrías, por favor, repetir o dictarme esta conjugación? Bien sûr, professeur Clément. Y mientras tú me vayas a dictar, Newon, voy a aprovechar para escribir esta conjugación en la pizarra, puesto que la vamos a usar muy pronto. Je vais. Je vais. Tu vas. Tu vas. Elle va. Elle va. Nous allons. Nous allons. Vous allez. Vous allez. Ils vont. Il. Et puis, elle, au pluriel, d'un coup. Elles vont. Vont.
Ça a été formidable, Neuron. Ce verbe est utilisé pour former le futur proche. Este verbo es utilizado para formar el futuro próximo. Et en parlant de futur proche, nous vous présentons notre mot-clé du jour, hablando de futuro próximo. Et aquí la palabra clave de hoy, futur. Futur se dit de ce qui appartient à l'avenir. En grammaire, c'est la forme d'un verbe qui exprime qu'une action se produira ou va se produire dans une période à venir. Futuro se dice de lo que aún no es. En gramática, es la forma de un verbo que expresa una acción que se producirá o se va a producir en un periodo venidero. Et voilà, pour continuer avec notre programme du jour, répète après moi, s'il te plaît, para continuar con el programa de hoy. Repite después de mí, por favor. Je vais faire mes devoirs. Je vais faire mes devoirs. Tu vas regarder la télé. Tu vas regarder la télé. Il va écrire un poème. Il va écrire un poème. Elle va jouer au parc. Elle va jouer au parc. On va manger de la glace. On va manger de la glace. Nous allons retourner à l'école. Nous allons retourner à l'école. Vous allez acheter des fruits. Vous allez acheter des fruits. Ils vont aller au cinéma. Ils vont aller au cinéma. Elles vont danser. Elles vont danser. Très bien. Comme tu as pu observer la présence du verbe aller au présent simple, suivi d'autres verbes à l'infinitif dans les phrases que tu viens de répéter après moi, ça veut dire qu'elles sont au futur proche. Como has podido observar en las oraciones que acabas de repetir después de mí, la presencia del verbo aller, ir, en presente simple, esto significa que estas oraciones están en futuro próximo. Veamos más detalles en la pizarra, por favor. Ici, nous avons le futur proche. Para formar el futuro próximo, futur proche, necesitamos sujet, sujeto, pronombre personal, je, tu, il, et puis verbe aller, ir en presente simple, más el verbo principal en modo infinitivo, à l'infinitif. Ici, nous avons déjà le verbe aller, non? Bien. Neurona, ¿qué tal si me dice un verbo en infinitivo, por favor? Claro, profe. Estoy pensando. Voyager. Voyager. Très bien. Alors, le verbe ici, c'est voyager. OK? Voyager. Este verbo lo vamos a conjugar en futuro próximo, futur proche. Necesitamos el verbo aller, je vais, más el infinitivo del verbo principal que es voyager. Alors, je vais, et puis je dirais ici, voyager. Tu vas voyager. Il ou bien elle va voyager. Nous allons voyager. Vous allez voyager. Et puis finalement, ils, elles vont voyager. Bien. Alors, si has observado, es muy sencillo, muy fácil. Solamente
venimos con el verbo aller, que habíamos conjugado anteriormente en nuestra retroalimentación, y colocamos el infinitivo del verbo principal. ¿Cuál es el verbo que hemos conjugado aquí? El verbo voyager, viajar. Je vais voyager, tu vas voyager, il, elle va voyager, nous allons voyager, vous allez voyager, ils, elles vont voyager. ¿Has visto qué fácil es conjugar un verbo en futuro próximo au futur proche? Maintenant, voyons quelques exemples. Je vais regarder la télé. Je voy a ver televisión. Nous allons aller à la plage pendant les vacances. Vamos a ir a la playa durante las vacaciones. Claro. Maricruz va chanter une nouvelle chanson. Maricruz va a cantar una nueva canción. Elle va jouir ses vacances d'été. Ella va a disfrutar sus vacaciones de verano. Otro ejemplo, los Reyes del Humor vont sortir ce nouveau film. Exactement, Noon. Los Reyes del Humor vont sortir leur nouveau film. Los Reyes del Humor van a lanzar su nueva película, La vida de los Reyes. Le futur proche, el futuro próximo, se utiliza para expresar una acción que va a acontecer muy pronto o, digamos, en un futuro inmediato. También se utiliza con expresiones de tiempo. Neuron, jetons un coup d'œil sur les réseaux sociaux. Vamos a ver qué hay en las redes sociales, Neurona. Tenemos 2 preguntas hasta ahora. Vamos a prestarle atención, Neurona. Kelvin Rosario, desde Yaguate, San Cristóbal, nos pregunta lo siguiente. Profe Clement, ¿se puede decir je vais aller? Porque ahí aparece el verbo aller 2 veces. Correcto, Kelvin. En este caso, juega 2 roles. Tiene 2 papeles el verbo aller. Lo primero es como un tipo de verbo auxiliar para formar el futuro próximo. Y en segundo lugar, es el verbo principal de la oración. Muchas veces se confunden y dicen una sola vez je vais, utilizando el verbo aller y no colocan el verbo aller de nuevo como verbo principal. Está bien. Mari de la Cruz, desde Vicente Noble, Barahona, nos envía la siguiente pregunta. Profesor Clement, ¿cómo je dis en français voy a disfrutar mis vacaciones de verano? Très bien, Mari de la Cruz. Yo voy a disfrutar mis vacaciones de verano. Je vais jouir mes vacances d'été. Je vais jouir mes vacances d'été. On dirait aussi je vais profiter, ¿no? Merci. Profesor, nos acaba de llegar otra interacción. Vamos a ver qué dice Neurona. Anayeli Enríquez, del Liceo Federico